Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 Televisión que se emite para las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y como siempre decimos, ahora mismo Canal 8 es el segundo canal más visto en la provincia tinerfeña y el tercero de Canarias. Esta empresa, que es Capital 100% Canarios, en su afán por ser pluralista, pues les trae hasta ustedes este tipo de programas en los cuales podemos pulsar distintas opiniones. Y esta noche tenemos en nuestra mesa un tema complicado y a tres personas más que cualificadas para hablar de él. Queremos hablar del sector primario y queremos preguntarnos de alguna forma y preguntarles a ellos si el sector primario en nuestra tierra, concretamente en Tenerife, vamos a hablar hoy básicamente, está en crisis y qué futuro tiene por delante. Para ello tenemos aquí a José Joaquín Betancourt, que es consejero de Agricultura y Aguas del Cabildo Insular Tenerife. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A su lado, Pedro Molina, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y don Fernando Jiménez, que es presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos. Buenas noches. Buenas noches. Pues la primera pregunta, para tomar un poco, digamos, tierra en este asunto, me gustaría que cada uno de ustedes explicara, o brevemente, si pudiera ser, si consideran que el sector primario efectivamente está en crisis, de una forma muy leve. Yo sé que podríamos hablar de todas las causas y tal, pero lo iremos desgranando a lo largo del programa, si les parece. ¿Está en crisis el sector primario en Tenerife? José Joaquín, por empezar. Bueno, la pregunta no cabe duda que tiene miga, ¿no? Primero porque caben distintas perspectivas, ¿no? El análisis que podemos hacer antes de responder nos puede llevar a un análisis simplista y basado exclusivamente en un análisis de parámetros cuantitativos y según ese parámetro, superficie cultivada, contribución al PIB, población ocupada en la agricultura. Sin lugar a duda, si analizáramos solo eso, podríamos concluir que sí, pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿no ocurre lo mismo en cualquier territorio del mundo desarrollado, donde existen otras alternativas de sectores y donde, como es el caso de Canarias o Tenerife particularmente, el sector terciario se ha desarrollado de la manera en que se ha desarrollado, ¿no? Teniendo en cuenta eso, yo creo que más correcto sería hacer un doble análisis, el cuantitativo por una parte y después el segundo es, ¿se están dando las políticas necesarias para crear las condiciones adecuadas para que la agricultura contribuya a un modelo de desarrollo sostenible? En ese sentido yo creo que queda mucho por hacer, pero creo que sí se está produciendo, ¿no? No cabe duda que tenemos retos importantes. El relevo generacional, desde mi punto de vista, yo creo que es quizás el mayor de todos. Segundo, la necesidad de lograr la complicidad de los propios consumidores canarios respecto al producto local, fundamental. Tenemos un mercado enorme y a veces nos planteamos la necesidad de exportar y no somos conscientes de que el mercado canario, y me refiero tanto al mercado nativo como al mercado turístico, es un mercado enorme aún por explorar. Y después también creo que un reto importante en qué tipo de agricultura queremos hacer. Pues una agricultura de primor, basada en un mayor respeto al medio ambiente, y en ese sentido quedan desafíos. Por eso yo prefiero llevar más el debate a, tenemos desafíos, tenemos retos pendientes en la agricultura, porque hablar de crisis me parece que sería, primero porque nos puede llevar al derrotismo o al triunfalismo en función de quién conteste esta pregunta, ¿no? Y hombre, yo creo que eso contribuye poco, desde luego, a arrojar luz, ¿no? Evidentemente no es una pregunta que tenga un sí o un no por respuesta, tiene muchas más cosas que analizar. Desde el punto de vista de los ganaderos, señor Molina, ¿qué tal está el sector y qué futuro, si quieres, por cambiar un poco la pregunta, le augura, ¿no? Bien, pues yo pienso que el sector, el agrario en su conjunto y muy concretamente el sector ganadero, es un sector que vive siempre expectante de lo que son las políticas comunitarias, vive con la ilusión de que algún día pues tengamos en Canarias algo necesario, y esa necesidad se llama conocer por parte de las autoridades comunitarias y por parte de nuestra comunidad autónoma los índices de autoabastecimiento que Canarias necesita y que Canarias quiere tener. Nosotros entendemos que se ha pasado de ser una persona que no le quedaba otro remedio que vivir trabajando en la tierra porque no tenía ningún tipo de cualificación. Yo a la respuesta, a la pregunta si estamos en crisis o no, yo diría que el sector agrario no está al nivel que se han desarrollado otros sectores de la economía. Y no se ha desarrollado al mismo nivel porque yo creo que no nos hemos creído la importancia que el sector primario tiene. El sector primario tiene muchas funciones,
desde una función medioambiental a una función pura exclusivamente económica, una función de crear empleo, pero la más importante, la única de que deberíamos todos los seres humanos tener en la cabeza es que el sector primario es el que produce los alimentos que comemos. Sí, o sea, que ya es bastante importante, ¿no? Sí, en ningún sitio del mundo existe un ser humano que se alimente de otro sitio que no sea el mar o la tierra. Del mar y de la tierra nos alimentamos todos, lo hacemos 3 veces al día, muchos lo hacen 4 veces al día. Los alimentos pueden ser elaborados o pueden ser transformados, pero siempre la materia prima viene desde esos dos sitios. Entonces yo creo que esa autoestima no la hemos tenido en Canarias, no la hemos tenido los productores, los que nos reconocemos como productores de bienes, productores de alimentos, no ha sido reconocida por parte de la sociedad, no ha sido reconocida por parte de la administración. Y eso es un gran problema, porque se sigue viendo la agricultura como una actividad de unos bohemios, de una actividad que se tiene que terminar con las personas que la hacen ahora mismo, porque somos como unos maniáticos que nos empeñamos en estar anclados en el pasado. Y todo lo contrario de eso, todo lo que comemos viene de algún sitio si no lo producimos aquí. Yo creo que Canarias necesita de ahora mismo, y ese es nuestro mensaje a todos los tiempos que se avecinan. Canarias necesita un compromiso de unos índices de abastecimiento muy superiores a los que tenemos ahora. Y señor Jiménez, por iniciar el debate también con usted, el estado de salud de la agricultura en este caso, ¿cómo lo ve usted? Nosotros nos encontramos en un mundo globalizado, en un mundo donde predomina los beneficios por encima de otras cuestiones, ¿no? Es verdad que en Canarias, en los últimos años, se ha perdido renta agraria. También ha ocurrido esto a nivel nacional, es decir, la renta agraria ha disminuido a nivel nacional, nuestra participación en el Producto Interior Bruto ha disminuido también. Y yo creo que nosotros tenemos que diferenciar 2 tipos de productos, que son los productos de exportación y las producciones de consumo interior. Los productos de exportación que están sometidas a las políticas de la Unión Europea, pues no resta duda de que en algunas de ellas pues llevamos unos años que han ido hacia atrás. Llámese el caso del tomate, por ejemplo, un sector o un subsector que ha ido hacia atrás como consecuencia pues, de unas competencias de otros países, del sureste español, de no tener en Canarias las semillas adecuadas o esas semillas que hicieron del tomate canario sea preferido en los mercados europeos y que ya eso se ha ido corrigiendo y que hay la casualidad que este año nos encontramos con que el sector del tomate desde mediados de diciembre en adelante pues tiene una zafra que yo creo que es bastante alentadora. El tema del plátano, pues yo creo que es un sector que ha tenido unas buenas negociaciones con Europa, que ha conseguido una partida importante, los 141,100 millones para Canarias, dentro de los 280 millones, y que quizás lo que nos falta aquí es un poco reajustar nuestro sistema de comercialización, que en este momento no está bien, y después ya hablaremos de eso, para lograr que este subsector también vaya por buen camino. El tema del sector de las flores y las plantas pues tiene también sus inconvenientes como consecuencia de la competencia de otros países que la Unión Europea pues permite la entrada sin ningún tipo de arancel. Y después ya nos encontramos con los productos de consumo interior. Los productos de consumo interior, no resta duda de que hay unos que han ido muy bien, llámese el sector del vino, un sector del vino que ha habido unas políticas coordinadas entre el Cabildo de Tenerife y la misma consejería, conjuntamente con los mismos productores. El sector del queso en la misma línea, porque no resta duda de que aquí ha habido cooperativas que se han dedicado a la producción del queso y ha salido adelante. Y sin embargo después nos encontramos con productos como el tema de la papa, y voy a hablar ahora de las papas de semillas de importación, no voy a hablar de las autóctonas,
que realmente como consecuencia de las competencias que nos vienen de otro país, o por eso hablábamos antes de globalización, de las producciones que nos vienen de Egipto, que nos vienen de Israel, pues resulta que nuestras producciones no se encuentran en este momento en ser competitivas, precisamente porque nosotros tenemos que apostar por algo que hasta ahora no lo hemos logrado, pero que vamos en ese camino, que es presentar en el mercado un producto de calidad, un producto diferenciado. Por lo tanto, en términos generales, efectivamente hemos perdido fuerza, pero yo creo que cara al futuro tenemos que ser un poco halagüeños en el sentido de que si nosotros logramos políticas de que el relevo generacional se produzca, yo pienso de que no podemos volver a llegar a como éramos, pero el sector agrario va a seguir prevaleciendo. Precisamente esa es la siguiente pregunta que les quería dejar sobre la mesa. Es un latiguillo popular y la gente lo comenta, ¿no? Que se están abandonando huertas, que se están abandonando producciones ganaderas. Ese relevo generacional, bajo el punto de vista de cada uno de ustedes, ¿está garantizado? Y si no es así, ¿cómo se puede convencer a gente joven para que, digamos, empiece a acercarse un poco al mundo de la producción? No es fácil. De cualquier caso, y al hilo de lo que comentaban tanto Pedro como Fernando, hemos visto que la realidad del campo no es una realidad homogénea, ¿no? Existen determinados subsectores que atraen más, lógicamente, al joven, consideran más una actividad más profesionalizada y más reconocida, porque yo creo que ahí es donde está la base del problema. El reconocimiento, y algo de eso creo que adelantaba antes Pedro, el reconocimiento que desde la sociedad se le da al agricultor. Y posiblemente ese quizás es el elemento que más condiciona la entrada de jóvenes en el campo. O sea, yo no voy a ser reconocido como agricultor, como un ciudadano de primera, y tengo otras opciones en otros sectores que me dan un mayor o un mejor prestigio y también, lógicamente, una mayor renta. Y por ese motivo muchas veces se renuncia a entrar en una aventura que es compleja, no cabe duda, pero que bien gestionada, con profesionalización, con las ayudas adecuadas que existen, muchas de ellas derivadas, que vienen de la Unión Europea y también de otras administraciones, como el Gobierno de Canarias o el Cabildo, se puede desarrollar la actividad agraria con normalidad como una alternativa igualmente válida. Con lo cual, tenemos que hacer un doble ejercicio. Primero, el ejercicio frente al conjunto de la sociedad para prestigiar la actividad agrícola y al mismo tiempo convencer al agricultor joven o al joven que se plantea la posibilidad de ser agricultor, pues que esa es una opción perfectamente válida. En el Cabildo de Tenerife, concretamente, llevamos 3 años trabajando en una línea que se denomina precisamente Agrojoven, que nos está llevando incluso a plantear la posibilidad de que en el medio rural los niños, o sea, desde su infancia, incluso en el currículo escolar, se incluye alguna asignatura relacionada con la agricultura, con el fin de que desde el primer momento ese niño se vaya criando en un ambiente que no es hostil a la agricultura y que valora el hecho de ver en el currículo escolar una asignatura que es introducción a la agricultura, hace que no vea a la agricultura como posiblemente le han trasladado sus mayores, sino vea a la agricultura como una actividad efectivamente generadora de alimentos, esencial para la salud. A veces valoramos al médico porque nos cura las enfermedades y no valoramos a un agricultor que evita que las padezcamos precisamente porque produce un alimento de calidad. Con lo cual es importante trabajar con los jóvenes y luego darle un tratamiento especializado. El joven que ya ha decidido dar el paso y se inicia en la actividad agrícola, recibir un tratamiento especializado, personalizado, que responda a sus problemas específicos que los tiene, y yo creo que en la medida que eso sea posible, y luego por otra parte es fundamental la formación, tanto la formación en reglada, donde hay que hacer una apuesta importante, como la formación continua, que encuentra precisamente en la gente más joven, pues yo creo que el caldo de cultivo perfecto para poder dar resultados. La gente joven normalmente es más receptiva a la formación y yo creo que trabajando en esa línea, la agricultura más respetuosa con el medio encuentra también un cierto reclamo en los jóvenes. Trabajando en esa línea yo creo que podemos conseguir que ese relevo sea posible, pero no es una tarea fácil, desde luego. Está claro. Y señor Jiménez, señor Molina, ¿cómo ven ese relevo generacional? ¿Se produce? ¿Hay que fomentarlo? ¿De qué manera incluso? Si pudieran... Yo creo que hay dos aspectos. Un aspecto que es el que se ha comentado, el aspecto que dijimos antes, el aspecto social, el aspecto económico, tiene muchísimo que ver. No le podemos decir a una persona que se dedica a trabajar en la agricultura porque es bueno para la sociedad, pero después cuando ese señor tiene un cultivo en su casa, se lo entrega a una cooperativa, se lo entrega a un vendedor, se lo entrega a quien sea y se entera de lo que vale ese producto cuando ese producto se ha vendido
y todo el mundo que tiene unas tarifas por cada una de las cosas que hace, bien sea el exportador, bien sea el comerciante, todo el mundo tiene unas tarifas y unos porcentajes, y de lo que sobre, o sea, lo que quede es para el que ha producido ese producto. Yo creo que nosotros, por lo menos los ganaderos, tenemos muy claro que si el dinero no entra por la puerta de nuestras viviendas, toda la ilusión que podemos tener por la actividad se fuma por la ventana. O sea, no hay actividad, se acabó la época de vivir en el campo, si no es en las mismas condiciones que vive el que vive enfrente de la casa. O sea, el agricultor no puede ser el dueño de una cooperativa y tiene que establecer una diferencia, que es que el peón que empezó a trabajar el lunes de la próxima semana, cuando lleve trabajando 5 días, tiene ya derecho a tener 2 días de vacaciones. Y él, que tiene una actividad de a lo mejor hace 30 años, un ganadero, hay muchísimos ganaderos que estarán escuchando y se darán cuenta de lo que estoy diciendo. Hay ganaderos que se han jubilado y no han tenido todavía un día libre en toda su vida laboral, que ha durado 35 años. ¿Y cómo le damos la vuelta a eso para que los jóvenes se acerquen a...? Claro, entonces cuando hay una situación económica pues difícil, cuando la gente tiene mucha necesidad, la gente hace esta actividad y no pasa nada, porque de lo que se trata es de comer. Pero cuando la situación cambia para todos los de alrededor, de decirle al que está en el campo que se quede allí, que vea cómo pasan por delante de él un montón de progreso y desarrollo, y que después lo que él produce, eso es fruto de discusión del precio, cuando nadie discute el precio del tabaco, cuando nadie discute el precio de las bebidas alcohólicas, de las bebidas refrescantes, de los precios de ningún bar, nadie discute las tarifas de ningún bar. Todo el mundo discute el precio del litro de leche, todo el mundo discute el precio del kilo de papas, del kilo de plátano, del kilo de tomate, del litro de vino. A mí me hace muchísima gracia porque en la cultura del vino todo es muy importante, pero casi hay que después adularle al señor para que no tome vino de La Rioja sino de aquí, y entonces el señor ya verá si toma vino de La Rioja o aquí, porque está hablando de su dinero. Pero claro, es que cuando con nuestro dinero tomamos una decisión que es consumir los productos de otro lado y después vamos a una manifestación a defender el suelo rústico de la isla de Tenerife, cometemos un error. Y es que un contrasentido, ¿no? Por lo menos eso tiene que ser mirado como un contrasentido, porque cada vez que tomamos vino de La Rioja estamos defendiendo el suelo rústico de La Rioja, y cada vez que tomamos vino de Tacoronte estamos defendiendo el suelo rústico de Tacoronte. O sea, yo creo que el decirle a la gente quédate en el campo, además nos molesta mucho en el relevo ese generacional, nos molesta mucho cuando parece que somos piezas de museos etnográficos. Y la gente dice, mira que allí queda uno, vamos a verlo. Y entonces cuando viene resulta que hay algunos que hasta no entienden que el progreso haya llegado a una explotación ganadera y que la gente ordeñe con máquinas, porque quiere enseñarle a su hijo cómo era antes el ordeñar a mano, pero no, lo que quiere es explicarle la suerte que el hijo ha tenido con respecto a la suerte que ha tenido mi hijo de no tener un padre ganadero o tener un padre que estudió y tiene una profesión. O sea, ese problema es un problema social. Y después, siempre que el campo sea rentable, no hace falta ponerle títulos a los proyectos para desarrollar las labores en el campo. Si el campo es rentable, todo el mundo trabaja en él. Si el campo no es rentable, la gente no trabaja. Y muchas personas de las que nos quejamos de que la huertita está desatendida, es porque nos gusta ver desde el coche la huertita atendida y sobre todo ver al señor plantando las papas. Pero después, cuando vamos a comprar las papas, nos gusta que el precio de las papas nuestras sea más barato que las que vienen de fuera, que no las tienen en huertitas, sino que son en grandes fincas. Señor Jiménez, ¿cómo ve Mira, usted nosotros en este tema tan importante para el futuro del sector que tú has planteado, la verdad que de entrada nos encontramos en una isla muy complicada para esto, porque no resta duda de que los beneficios de trabajar en un sector en un terciario como el sector del turismo, bueno, de tal duda que es muy llamativo.
Hoy día el ser funcionario llama mucho. Hoy día los padres mismos pues le dicen a su hijo que nada, que de agricultura o ganadería nada, perdón, sino que hay que buscar la forma de ver cómo consigue un puesto en una institución pública. Lo que pasa es que también creo que hay jóvenes que quieren trabajar en el campo. Yo destaco por arriba de todo lo que Pedro termina por decir, que es la rentabilidad. Si un cultivo no es rentable, aquí ya de poner a una gente a trabajar por amor al arte, ya eso yo creo que fue en otra época, o existe aquellos pequeños parcelas o agricultores al tiempo parcial que trabajan para su autoconsumo, pero nunca como una explotación. Después está el que se marquen políticas por parte de los partidos que gobiernan, pues políticas definidas. Por ejemplo, hay comunidades autónomas en España que tienen el mismo problema que nosotros tenemos, de que no hay jóvenes que se incorporen, y lo primero que han hecho es estudiar. ¿Por qué no vienen los jóvenes ahí? Primero, porque un padre no puede traspasarle una propiedad porque tiene que pagar un montón de impuestos. Impuestos de transmisiones patrimoniales. Yo esto lo he puesto muchas veces sobre la mesa, inclusive a personas que son las que tienen que resolver esto. Y puedo nombrar al consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio. Le he dicho, José Carlos, vamos a hacer lo mismo que se han hecho en otras regiones, porque hay mucha gente que tiene que, para llegar y pagar los impuestos, a lo mejor tiene que vender una parcelita o tiene que vender cualquier cosa para poder pagar los impuestos y poderle ser esto al hijo. Por lo tanto, ese es un tema... Son medidas concretas que usted va a Son plantear, medidas ¿no? concretas. Después tiene la tremenda burocracia que existe para esto. Yo me encuentro en mi mesa con montones de jóvenes que dicen, cuando uno le empieza a plantear los problemas, dice, Fernando, si yo planteé los papeles desde el mes de febrero y estamos en noviembre y diciembre y todavía no me han contestado. Es decir, esto es otro tema que hay que darle prioridad. No quiere decir con esto que la culpa se la esté echando a los políticos. Entra dentro de la burocracia en que nos hemos planteado. Está el tema de la formación. Una persona tiene que estar formada. Y después al final, pues yo creo que si cambia un poco eso de lo que ha ocurrido en etapas anteriores, de que el sector agrícola es el peor sector de la sociedad, dicho entre paréntesis, yo como presidente de ASAGA, lo que he trabajado y he luchado, no sé si lo habré conseguido o no, el que el agricultor se sienta orgulloso de su profesión, es decir, y el ganadero, es decir, que estamos en un sector que no tiene nada que envidiarle a los demás, inclusive que estamos produciendo muchas más cosas que lo que producen otros subsectores. Yo pienso que cuando eso se quede ya en la mente de los jóvenes, con todo lo que lleva eso alrededor, yo creo que los jóvenes se incorporan más. No es que no se estén incorporando, porque hay sectores como el sector del plátano, el sector de la viña y algún otro sector más, y inclusive en el sector ganadero, porque yo lo veo cuando voy a los arrastres y a todo esto, que veo jóvenes ahí corriendo delante de la Junta. Quiere decir que esos jóvenes están entrando. Por lo tanto, nos interesará que nos entremos más, claro, porque la media de edad de los agricultores es muy alta, pero yo pienso que no vamos tan descarrilados. El tema del plátano, desde luego, veo yo que hay muchísimos jóvenes que entran. Si realmente llegamos a plantear una economía clara y una economía estable, yo pienso que mucha más gente entraría en el sector. Si yo tengo una pregunta muy concreta, a lo mejor, y le rogaría brevedad en la respuesta, porque los datos así lo apuntan, además, ¿no hay también un fenómeno, apoyando lo que dice el señor Jiménez, de personas que se dedican a la agricultura como afición? ¿No ha crecido, digamos, ese porcentaje y están decayendo los números, por ejemplo, los datos de población activa dedicada a la agricultura? Sí, ese agricultor a tiempo parcial, y hay que analizar si esa figura le conviene o no le conviene a nuestro territorio y a nuestra economía y a la agricultura en definitiva, ¿no? Yo personalmente pienso que es una figura a conservar, que desde luego no es la solución a los problemas de la agricultura, pero afortunadamente este territorio tiene ese amor a la tierra. Por lo menos sabemos que esas personas que tienen esa pequeña finca aman la tierra, ¿no? Yo creo que hay que estimularlo. Si bien es cierto que no podemos pensar que la agricultura en Tenerife o en Canarias puede subsistir gracias a esa figura de la agricultura tipo parcial. No, lo que tenemos que analizar, José Joaquín, es cuál es la media de la explotación. La media de la explotación estamos... Y la media de edad. Bueno, y la media de edad, ahora, pero estamos hablando de una media de poco más de media hectárea, de 5.000 metros, está claro, ¿no? está claro. Es decir, que una tenemos que tener en cuenta que no llegamos ni siquiera a la unidad mínima de cultivo.
Quizás últimamente parece que se va acercando, ¿no? Porque han desaparecido muchas explotaciones pequeñas de las zonas de medianía y se han ido quedando... En cualquier caso, yo creo que esa agricultura es en cierto modo la heredera de esa agricultura de subsistencia, de esa agricultura pequeña que daba de comer a la familia, y bueno, y eso para muchas familias es una renta complementaria, es a lo mejor la forma que tiene esa familia de acabar llegando a fin de mes porque tiene parte de su alimentación garantizada, y luego también existen otros colectivos en la sociedad. Que tú conoces, la papa de semillas autóctonas. Le estamos buscando rentabilidad a esos agricultores que no viven pura y exclusivamente del sector de la papa autóctona, pero le estamos dando un producto limpio de virus y de enfermedades para que saquen mayor producción y como consecuencia mayor rentabilidad. Eso queremos, que esa gente siga pegada a su parcela, a su pequeña parcela, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo que en Canarias uno de los grandes objetivos tiene que ser que la gente siga residiendo en el mismo sitio donde está. Y eso, para eso tiene que producirse un desarrollo en el mundo rural. Perdón, señor Molina, lamento cortarle de esta manera, digamos, tenemos que hacer la pausa publicitaria. En cuanto volvamos de la publicidad, vamos a seguir hablando de ese necesario desarrollo rural que plantea el señor Molina, para que, bueno, ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Nos vemos después de la publicidad. Seguimos en Punto de Encuentro. Hoy estamos hablando de agricultura, de ganadería, del futuro de este sector en la isla de Tenerife. Y justo antes de la publicidad habíamos cortado un poco al señor Pedro Molina, presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, hablando de ese desarrollo rural que usted planteaba. Sí, bueno, yo lo que planteo es que uno de los objetivos que sí tienen Canarias debería ser que la gente no tuviera que irse del sitio donde vive. Para no irse del sitio de donde vive, las personas tienen que trabajar pues en lo que han trabajado siempre. La diferencia que hay entre un señor que vive en un piso de Santa Cruz y un señor que vive en cualquier zona rural de la isla es que una de las diferencias es que el señor que vive en Santa Cruz puede ser director de un banco y jamás puede llevar a sus hijos a ayudarle al banco y a enseñarles una profesión. Sin embargo, el señor que vive en las zonas rurales y siembra unos sacos de papas que sirven no solamente para comer las papas en su casa, sino como un complemento de su renta, le está enseñando a su hijo, le está enseñando lo que ha sido una historia, le está enseñando lo que ha sido una forma de vivir. Entonces, el desarrollo en el mundo rural viene porque sea satisfactorio para la persona vivir allí, no tener que irse de ahí. Lo que produce no siempre tiene por qué ser agricultura y ganadería. En el mundo rural se desarrollan muchas pequeñas otras industrias de transformación y yo siempre pongo el ejemplo muy claro, la visión que tuvo el Cabildo de Tenerife cuando pensó y diseñó una quesería en Benijo, en La Rotava. Crear una quesería en Benijo sirve no solamente para desarrollar una actividad económica en toda esa zona, sino que sirve para crear una autoestima de un pueblo que no tenía. Y las personas que trabajan en la quesería son personas que se han formado de este pueblo, de ese barrio, que se han formado para trabajar ahí. Y ven esa fábrica como su fábrica. No será una fábrica donde se pueda competir con una fábrica que esté pues situada en el polígono de Güímar, al lado de la autopista, con un montón de servicios. Pero desde luego lo que ha hecho es desarrollar una actividad económica ahí. Pero tampoco podemos pensar en que el desarrollo es que todas las empresas estén en el polígono de Güímar y que vaya todo el mundo a trabajar en el polígono de Güímar, porque al final necesitaremos un montón de infraestructuras para que esas personas lleguen hasta Güímar, para que esas personas vuelvan a su casa, esas personas dejan de vivir en una zona, sus hijos intentarán trasladarse hasta esos sitios. Entonces, yo creo que lo que decía antes, Canarias necesita de unas políticas agrarias, de unas políticas de desarrollo, donde el desarrollo signifique
una garantía de que la gente vive en su sitio. A mí, si hay un montón de agricultores que produce cada uno 5.000 kilos de papas, pues tendremos un resultado muy importante, y me da lo mismo que después haya otro señor que produzca 50.000 kilos. O sea, lo que hace falta es papas producidas en Canarias, y que cada uno que las plante le sea rentable, al que sea agricultor profesional como agricultor profesional, y al que sea agricultor a tiempo parcial, agricultor a tiempo parcial, porque es que esas son las formas en que han habido aquí, y la comercialización de todos esos productos se organiza a través de pequeñas cooperativas, a través de pequeñas empresas, y hay un ejemplo claro de lo que digo, y fue hace 40 años, la inmensa mayoría de las personas del interior de la isla de Gran Canaria se fueron a la ciudad de Las Palmas a buscar una riqueza que no existía en un paraíso que no estaba. Y empezaron por no importarles vivir en una caseta hecha con madera, pero nacieron las segundas generaciones todavía en esas casetas, y no pudieron nunca regresar al sitio de donde venía, y menos incorporarse a ese mundo donde habían ido. Y eso es un modelo para no imitar y para intentar conseguir que nunca más pase. Dentro de lo que supone el sector primario, hay otras de las cuestiones que nunca se pierde de vista. Vamos a ver, ¿somos los ciudadanos canarios, en este caso, conscientes de lo que significa depender, por ejemplo, del exterior para todo este tipo de productos? Porque quizás se ha beneficiado, y a lo mejor también tocaba hacerlo, pues que se importen determinados productos que aquí también se hacen, ¿no? Entonces, esa convivencia entre lo de dentro y lo de fuera, ¿cómo lo ven cada uno de ustedes? Me gustaría saberlo. Yo voy a decir una cosa bruta. La isla de Lanzarote, con el puerto y aeropuerto cerrado, tiene lo suficiente, no digo comida, tiene lo suficiente para vivir un día y medio. Cuando dice cerrado es que no entra ninguna mercancía por puerto en el aeropuerto. Desde petróleo a gasoil, combustible, mantener energía, tiene para un día y medio. Tenerife tiene para 9. Curioso. Y que sirve eso para una reflexión bruta. Desde luego yo creo que no existe suficiente conciencia, ¿no? No existe ninguna. Bueno. No existe ninguna. Porque lo ven esto lejos, ¿no? Al verlo lejos, no está. O sea, al final, ¿cuál es la respuesta? Cuando se produce algún hecho, cuando se produjo la crisis del volcán, cuando se hablaba de la erupción del Teide, etcétera, en ese momento, ¿qué se produce? Bueno, pues una compra casi compulsiva en los supermercados, pues para proveerte de por si pasa algo, ¿no? Pero yo creo que no es lo suficiente, ese no es el análisis riguroso que debemos hacer en todo momento, pensando en que si no somos capaces de sentar las bases de una agricultura que nos pueda abastecer, si eso se mantiene por más tiempo, realmente vamos a tener problemas de verdad. Porque entonces no habrá mercancía en el supermercado de la que proveernos, ¿no? O sea que yo creo que desde luego esa conciencia, también esa conciencia hay que desarrollarla, ¿no? Yo creo que, te voy a decir la verdad, mucha gente me dice a mí, ay Fernando, si no fueran los agricultores y ganaderos, desde luego mal lo pasábamos en Canarias. Y yo le digo, hombre, todavía, gracias a Dios, no. Pero si realmente hubiera cualquier problema internacional que nos afectara a las importaciones que nos vienen, desde luego entonces es cuando se iba a la gente a acordar de lo que significa el sector agrícola y ganadero. Digamos que es una garantía de que la propia sociedad se abastezca, ¿no? Efectivamente, como bien ha dicho Pedro, lo que nosotros producimos en Canarias es para pocos días. No tenemos aquí subsistencia, sino, bueno, los que, como ocurrió en épocas de antaño, los que tienen esos pedacitos de terreno siempre lo tendrán, y siempre cuando haya una escasez, siempre tendrán ahí sus papitas, su lechita, sus coles, etcétera, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, yo creo que hace falta que la gente se mentalice de lo importante que es la agricultura y la ganadería en Canarias. Es decir, no solo por la rentabilidad, no hemos hablado todavía de lo que significa esto para nuestro medio ambiente y la colaboración del sector agrícola y ganadero con el sector del turismo. Antes se hablaba de algo que para la Unión Europea hoy es uno de los puntos importantes, que es el desarrollo rural. Yo creo que Pedro, no voy a entrar en ello porque Pedro lo ha expuesto perfectamente. Yo únicamente pondría un ejemplo que hemos vivido con motivo de Germobanco en la isla de Madeira, en Porto Moniz. Es un ayuntamiento, donde ese ayuntamiento hizo un molino con agua, que se mueve con agua, que tritura el trigo que se produce en el municipio, que a su vez ese trigo va a panaderías,
panificadoras, que después los restaurantes del municipio lo consumen, y ese recorrido también lo hacen los turistas. Quiere decir que eso es el desarrollo rural, que son esas pequeñas agroindustrias de las que Pedro antes hablaba. No debemos olvidar la seguridad alimentaria. Es decir, yo creo que el agricultor cada vez más se ha especializado en que los productos de Canarias tienen que ser diferentes. Y tiene que ser diferente porque nuestra gente está preparada. Hoy día no hay prácticamente un 1% de agricultores que no sepan que cuando tienen en la mano un insecticida, sabe que tienen un peligro para su familia y también para los ciudadanos. Por lo tanto, esa gente está preparada y sabe ya cuál es el periodo de recolección, cuál es el tiempo. Es decir, que nosotros nos hemos comprometido y hemos, yo creo, que logrado una serie de puntos, pero la sociedad tiene también que darse cuenta que a eso hay que valorizarlo. Yo creo que efectivamente hay que valorizar, tú lo has dicho. Hay que valorizar. O sea, yo creo que hoy por hoy todavía el consumidor canario no percibe esa calidad diferencial. Percibe que es de aquí, pero no podemos basar toda la estrategia de desarrollo del sector en que consumir lo nuestro. Consumir lo nuestro porque además es un producto de calidad y es un producto apreciado por terceros. Y lo notas cuando viene el turista y bebe el vino de Tenerife, por poner un ejemplo, o prueba un queso, o prueba una miel, y se da cuenta de que es un producto diferencial. Quizás no nos acabamos de creer siempre, los propios tinerfeños, canarios, posiblemente forme también parte de nuestra idiosincrasia, que podemos hacer un producto mejor que el producto que nos viene de fuera. Y luego también es algo importante, no siempre estamos dispuestos a pagar ese coste diferencial o ese precio diferencial por un producto diferente que cuesta más producirlo, porque no se logran economías de escala, porque trabajar nuestro territorio es difícil. Entonces, por ejemplo, José Joaquín, el tema de la papa autóctona, vamos ahora. Tú sabes perfectamente que a la gente, cuando sabe que está en unas condiciones óptimas de calidad y tal, no tienen miedo de pagar los 5 euros, 6 euros. No es un producto que se consuma de forma habitual. O sea, en ningún caso podríamos plantear que las papas de color sustituyan totalmente a la papa blanca, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no deja de ser un producto de primor, una exquisitez que se aprecia en determinados momentos y que desde luego la aprecia el que viene de fuera, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Que usted planteaba, por ejemplo, es muy recurrente con respecto al vino, ¿no? Gente que considera que, bueno, es que el vino canario es muy caro, comparado, si lo comparamos a lo mejor con Riojas de grandes explotaciones. Pero intenta hacer un escandallo de los costes y te das cuenta cuánto te cuesta la botella, cuánto te cuesta la cápsula, cuánto te cuesta el tapón. Yo pienso que el vino canario no tiene esa gran diferencia en precio. Otra cosa es cómo se transforma el precio del vino canario. ¿Cuál es el precio que el vino canario tiene cuando sale de las bodegas y cuál es el precio que tenemos que pagar muchas veces como si fuera como una tarifa de si quieres beber vino canario vale... Lo que ocurre es que se le intentan aplicar márgenes similares a los que se aplica al producto de fuera. Claro. O sea, posiblemente esa complicidad que al principio, que suena un tanto poética, pero que es una necesidad, hay que cautivar también al sector de la restauración. También es verdad, José Joaquín, que la gente cuando sale de la ciudad y va al campo, en la época de agosto, septiembre, que está en la vendimia, los paisajes esos que vemos de todo el mundo trabajando en la recolección de la uva, no se puede ni siquiera igualar a lo que ocurre, por ejemplo, en los grandes campos de Valdepeña, donde va una máquina recolectando. Eso no se puede ni comparar. Pero por eso digo que hay que trasladar eso a la sociedad. Yo voy a ser un poco más tajante. Las papas negras son las papas que nosotros asociamos como más caras que hay en Canarias. Yo digo que no. Yo digo que las papas que vemos en las grandes hamburgueserías, y no sé si te ha permitido pues, nombrar el nombre de las cadenas, son bastante más caras, no son negras y no sabemos de dónde son. Y si no, que alguien vaya y pida un cartoncito con papas fritas y que sepa y que lo extrapole al precio del kilo de papas. O sea, muchas veces valoramos los productos. Yo no creo que los márgenes que se le carguen al vino de aquí tengan nada que ver con el vino de fuera. Y yo en un medio de comunicación he puesto el ejemplo. En Santa Cruz hay un sitio donde una botella de vino de Rioja vale 1.000 pesetas y la de aquí vale 2.000. El margen que tiene la de 2.000 es infinitamente superior a la del vino de Rioja, aunque el de Rioja se lo hayan regalado, porque es que el de aquí lo ha comprado a 600 o a 700 pesetas y lo que le ha multiplicado ha sido por 3 su precio. Y el vino de fuera, el que venden a 1.000 pesetas la botella, ni aunque se lo hayan regalado, que no es el caso, pues le carga lo mismo que el de aquí. Yo creo que los vinos de aquí tienen un coste de producción más caro,
pero se multiplica el precio con mucha facilidad comercial. cuando llega al consumidor. Entonces yo lo que entiendo es los productos de aquí son más caros porque no hemos conseguido una uniformidad en las ayudas a los productos de importación y a los productos de producción local. Pero eso tiene que conocerlo el consumidor. Aquí hay un montón de productos, yo pongo el caso, por ejemplo, de los huevos. Los huevos somos autosuficientes, producimos el 95% de los huevos que consumimos. Eso significa que la producción de huevos en las Islas Canarias el año pasado sobrepasó los 540 millones de unidades de huevos. 540 millones de unidades. El ganadero tiene un precio medio de la venta de esos huevos en 12 pesetas la unidad. 12 pesetas la unidad era el precio que había hace 25 años, el que había hace 20. Y por 12 pesetas no se compra ni un chupete, ni un caramelo. Y estamos hablando de alimentos. Estamos hablando de alimentos que son básicos, que para el productor no han subido absolutamente nada, que se han transformado esos precios y se han multiplicado esos precios por mucho, que la cesta de la compra tiene un valor, pero que hay que fijarse en qué precio es el que ha salido ese producto, de dónde ha salido, cómo se le ha pagado al productor y después en lo que se transforma cuando llega al consumidor. Es que es una cuestión de valor percibido. Ante todo eso, ¿qué hay que hacer? Ante todo eso hay que hacer, pues primero agradecer a empresas como esta que nos permita pues, exponer estas ideas o exponer estas realidades a la opinión pública. Pero los productores tienen que participar en la comercialización. O sea, se acabó la época en la que yo produzco leche, la entrego a alguien y no me importa qué es lo que pasa con esa leche, no. O sea, nosotros como cooperativa hemos creado pues una pequeña forma de distribuir, que es creando tiendas, y ahí se genera algo que yo llamo asociación de intereses. Y una asociación de intereses que significa que nosotros los productores hemos encontrado un sitio donde poder vender lo que producimos y hay muchísima gente que va a comprar y agradece la garantía que se le ofrece allí. Y son los intereses de los consumidores, los intereses de los productores que se ven después convertidos en esa realidad. Pero es cierto, pero para eso necesitas un consumidor que sea consciente de la importancia de lo que come, ¿no? Y una cosa, es la mentalización de que la producción local no hay que consumirla porque me haga un favor a mí o porque te queramos tener un campo verde solo. No, es porque resulta que si produces, si consumes lo que se produce aquí, estás consumiendo un producto más próximo a ti. Y al ser más próximo es más fresco. Y al ser, fresco, ¿no? Y al ser más fresco tiene una mayor calidad. Y comerse un huevo que venga producido en Vigo y que a lo mejor pues hace un mes que está dando vueltas y al final llegó al consumidor, no es igual que comerse un huevo que haya sido producido en Tejina ayer por la tarde y que hoy está en el lineal. Eso sí es educación. Pero no porque vamos a hacer un favor al agricultor de que viva. No, el agricultor hoy tiene una forma de vivir más fácil, que es urbanizar y vender. El agricultor tiene hoy no hay que, porque muchas veces es pero como... No todos tienen esa suerte, Pedro, que a otros a lo mejor los pobres no le dejan ni hacer ni un cuarto trasero. Sí, pero que está ahí, pero que siempre está ahí. Entonces el agricultor se le mira como con pena, y vamos a comprar esto al pobre hombre. No, cómpratelo porque a ti te hace falta. Aprovecho ese apunte que hace el señor Molina porque uno de los temas que evidentemente, uno de los riesgos, uno de los enemigos que tiene también el sector agrario viene vinculado por los suelos rústicos y por el consumo de suelos rústicos. Este asunto, desde el punto de vista de las instituciones, se mide evidentemente a través de los diferentes planes, en este caso planes insulares. Sí. Pero ¿hay alguna forma de, digamos, lastrar, si cabe, la posibilidad o frenar que el suelo rústico acabe consumiéndose, como decía el señor Molina? De luego exige una contribución del resto de las administraciones. O sea, es cierto que el Cabildo tiene un instrumento en sus manos, que es el PIOT, y un programa de actuación de los distintos planes territoriales. El Cabildo de Tenerife ha entendido que debía empezar por el sector ganadero, por el subsector ganadero, para luego pasar al agrícola. En estos momentos se están dando los primeros pasos
precisamente para ordenar con ese instrumento que es el plan territorial la actividad agrícola, pero en estos momentos, tan solo con el PIOT y con la propia colaboración de los ayuntamientos a través de su planeamiento, del planeamiento de los planes generales de los ayuntamientos, podemos ser capaces de evitar la especulación. Claro, porque el suelo rústico es muy fácil en Efectivamente, ocasiones, Yo creo que eso consumir ganancias terribles, ¿no? controlarlo va a ser difícil. Va a ser difícil por una razón muy sencilla. Cada ayuntamiento en la isla tiene una estructura de personal y todo esto que está costando muy caro. Hay ayuntamientos que todo el mundo conoce, que a lo mejor hace 15 o 20 años tenía 15 personas o 16 personas o 20 personas trabajando y hoy se puede encontrar por arriba de las 100. Quiere decir que hay que buscar presupuesto para poder mantener toda esa infraestructura. ¿Dónde se consigue? En los pueblos. Cobrando la basura, cobrando el agua que prácticamente tiene que ser lo comido por lo servido. No. Tiene que ser a través de crear bolsas de suelo que realmente, bueno, Fernando, de un ayuntamiento se espera también sensibilidad con los problemas que tiene su pueblo y con un modelo de desarrollo determinado. Yo todavía, José Joaquín... Y todo tiene un límite. Y todo eso, llegaremos a... En el municipio de La Laguna hay 15.000 viviendas cerradas, sin usar por parte de nadie. O sea, no está tan alegre la venta de los endosados al paisaje y al territorio. No Pero está fíjate, tan... Pedro, una porque es que el problema es que las personas que han tenido la necesidad de comprarse una vivienda de este tipo no sabían que a los 10 años hay que cambiar todos los electrodomésticos de la casa y no se cobra más en el sueldo que ganan, los ingresos son los mismos. A los 10 años están las primeras comuniones, se estropea el coche. En los últimos Suben los intereses. En los últimos 10 años, cada vez que oímos un cuarto de punto, son 15.000 pesetas más a la hipoteca y el sueldo siempre el mismo. Y entonces hay una presión tan grande por parte de las personas que no le ha quedado más remedio comprarse una vivienda de este tipo, que no la pueden soportar. Y después, las personas que han comprado para segunda residencia, para invertir dinero, es que la presión fiscal, la presión que se ejerce sobre todo eso, es imposible mantener. O sea, hay una situación económica, yo creo que es una cosa media de fantasía. Y hay datos que a nosotros nos aterrorizan. Y es que, por ejemplo, por cada euro que los bancos prestaban hasta hace 3 años, se ponían 3 euros en depósitos a plazo fijo por parte de las personas, de los impositores. Y se han invertido. Se prestan 3 euros y se ahorra uno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo único que tenemos es un dinero en funcionamiento o unas tarjetas que tienen un valor, unos valores en funcionamiento. Hay unos fondos RIC que a veces pues, nos engañan un poco también en creernos que todo el mundo está bien. Y yo, que no quiero para nada que las cosas vayan mal, me da la impresión de que estas alegrías no van a ser perennes. Por eso, por lo menos perennes. Hay un nuevo planteamiento que va desde el tema del planeamiento, como decíamos antes, los planes generales o los planes insulares en cada caso, pero también hay una percepción, a mí por lo menos preparando el programa sí lo he encontrado en algunos datos, hay una percepción también de que los propietarios del suelo rústico en ocasiones pues también ven una salida fácil, ¿no?, a la urbanización de los terrenos para una rentabilidad inmediata bastante alta. Porque a lo mejor trabajar la tierra no tiene el aliciente suficiente. Claro. O sea, yo creo que todo no puede estar en la norma. Y muchos porque es su único plan. Efectivamente, todo no puede estar en la norma. Sigo con mi tesis y lo voy a fortalecer con una cosa. Díganme ustedes, ¿qué porcentaje de ayuntamientos de la isla han hecho viviendas de protección oficial en estos últimos años? Lo contamos con los dedos en la mano. Algunos hay, ¿no? Bueno, algunos hay. Las propias políticas de vivienda del gobierno de Canarias son posibles, entre otras cosas, porque hay, lógicamente... Pero ¿cuántos ayuntamientos hay que hacen 25 y 30 años que no hacen una vivienda de protección oficial? Sí, evidentemente hay algunos que deberían mojarse más, eso está claro. Entonces quiere decir que lo que le interesa es lo que yo planteaba al principio, es decir, bolsas donde poder... Lo que no podemos hacer es crecer a costa de un sector. Porque probablemente, o sea, no queremos crecer en el sector inmobiliario, y crecer... prueba de ello, José Joaquín, te voy a decir, hay datos.
que demuestran que nosotros hemos perdido mucho suelo rústico. Y no hemos perdido producción, porque las nuevas técnicas de cultivo, las nuevas técnicas de riego y todo esto, ha habido mayor productividad. Hoy, en el tema del plátano, por poner un ejemplo, es las islas que más producen por planta y metro cuadrado del mundo. Hoy no hay ningún país en el mundo que pueda producir, como se está produciendo en algunas zonas, una media de 50 pero es que el y sector platanero ha sido quizás de los que más se ha damnificado. Ponemos el sector platanero, pero es que yo creo que hay otros sectores que también, ¿no? Y realmente esto viene a demostrar pero que no, eso no quiere decir que no hemos perdido suelo rústico, lo hemos perdido y en cantidad, sin lugar a dudas. Y eso, bueno, pues habría que pensar un poco, en primer lugar, porque las islas llevan un camino que no sabemos dónde va a terminar esto. Nos vamos a comer los unos a los otros, porque aquí ahorita hay un elemento fundamental que es el incremento poblacional, ¿no? A eso me refiero yo. En las islas hay que dar un mensaje de que no somos la última generación que vamos a habitar este territorio. O sea, que hay que dejar para los que vienen detrás. Sí, además, con mucho respeto. Aquí nos hemos pensado que el mundo se va a acabar y que en 30 años esto no es más nada y que hay que comerse todo y hay que verse todo y hay que estallarse todo porque esto se va a acabar y eso no es así. Hombre, un tema que nos preocupa ahora también, y perdona Félix que yo lo saque, es un tema del cambio climático. El cambio climático nos resta duda que estamos preocupados en la época que estamos y las lluvias han sido muy cortas. Hoy mismo estaba un agricultor hablando conmigo de que no tiene riego y ya le está haciendo falta un riego porque esa papa que se sembró en las medianías, pues solo tiene el riego de arriba y tan bonita que venía porque se sembraron en un momento que la tierra estaba propia para eso, pues hoy día ya le está haciendo falta un riego. ¿Cuándo va a venir? No, eso nos preocupa. Pero por eso hay que confiar en las infraestructuras y hay que confiar en las redes. Pero hay zonas que no tienen infraestructura. Lógicamente hay que recurrir a la desalación de agua de mar para dar de beber a los ciudadanos y dejar así, lógicamente, agua disponible para la agricultura. Perfecto. Claro, pero si llueve el sábado, el domingo se dará una noticia que una línea de mal tiempo llegó a Canarias y que causó... Aquello del mal tiempo, el buen tiempo. Mal tiempo para quién. No por parte nuestra, no por parte nuestra, porque hay más atrás cuando decía, no, es que... Digo, ¿qué dice? Nos encontramos con una lluvia que es lo más grande que ha venido para Canarias. Esto no es incalculable el dinero que nos lo que sí ocurre lo que dice Fernando, que presente por el cambio climático, cada vez llueve menos, pero lo hace torrencialmente, ¿no? De ahí que lógicamente nos preocupemos cuando llueva, pues cómo corre el agua por los barrancos, si existe lógicamente, si los drenajes en las distintas poblaciones son los adecuados, si efectivamente hay desgracias si se ha respetado esos cauces, porque muchas veces viene un daño. Oiga, ¿y usted dónde tenía la casa? ¿Cómo mete usted la casa casi dentro del mismo barranco? Pues tiene usted que sufrir porque el agua... Nos quedan apenas 2 minutos de programa y sí quería, bueno, quedan otros muchos temas en el candelero que no vamos a poder tratar hoy, pero hay un asunto del que también se viene hablando regularmente cuando hablamos de agricultura y de ganadería, que es el tema del control sobre las especies foráneas en determinados cultivos o en determinadas explotaciones que están perjudicando a las producciones locales. ¿Hasta qué punto se está controlando en nuestro campo hoy la introducción de especies foráneas? Nosotros como ASAGA, y con esto termino, yo como presidente y Pedro, que es de mi junta directiva, llevamos años denunciando que Canarias no puede seguir aguantando la entrada de plagas y enfermedades que nos están entrando aquí. Y aquí podemos diferenciar inclusive, Tenerife ha mejorado, Las Palmas ha empeorado. Estos días, no hace mucho, han entrado partidas de mangos y de aguacates y de no sé qué, con una cantidad de enfermedades y de plagas tremendas. Nosotros hoy podemos hablar de que tenemos 70 plagas. Yo sinceramente creo que esto tiene que ponerse en un límite. Yo entiendo, y la verdad que es una de las cosas que he sentido de que no se haya discutido el nuevo estatuto de autonomía de Canarias, porque uno de los puntos era que se transfiriera al gobierno autónomo las responsabilidades del control de puertos y aeropuertos, porque en este momento están divididas y sinceramente se están tirando la pelota y a última hora no sabemos quién tiene la responsabilidad. Pero lo que sí es verdad es que nuestra biodiversidad está siendo afectada por todo esto. Pues al final nos vamos a quedar sin tiempo para más. Me informan que se ha acabado nuestro tiempo y, hombre, les agradezco evidentemente la presencia. Creo que se han planteado temas que interesan a todos y seguramente, como decía el señor Molina, tendremos que seguir hablando de estas cosas que al fin y al cabo nos interesan porque todos los días, como decía al principio de este debate, comemos. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene a la misma hora y en el mismo sitio. Punto de encuentro.
Canarias.